taxman's taken all my dough. Tomaremos la definición de conflicto desde la perspectiva interpretativa, para la cual el conflicto es una parte natural y necesaria de nuestras vidas, producto de problemas de percepción individual y o una deficiente percepción intercomunicacional. Desde un punto de vista simple, esto significa que un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo, ya sea ideológicamente o en su forma de actuar. Para explicar las fases, etapas del conflicto y su solución, tomaremos a grandes rasgos la postura del matemático y sociólogo Johan Galtung. Identificaremos tres fases principales: la fase preconflictual, la fase conflictual y la fase postconflictual, cada uno con su respectivo desarrollo. Para la fase preconflictual tomamos en cuenta 4 puntos de análisis principal. Como primer punto, analizamos cuáles son las partes inmersas en el conflicto, desde las personas que se encuentran en disputa como los terceros que se puedan ver afectados tanto por el conflicto como también por las posibles soluciones que se plantean frente a este. En el segundo paso, se determina la conducta de las partes que intervienen en el conflicto. En este punto debemos mirar dos aspectos. El primero de ellos es determinar los objetivos de las partes, instante en el que miramos las relaciones de poder, es decir, cómo es la relación entre las partes, qué importancia tiene esta relación. Como segundo punto, se analizan los estilos de conducta de cada parte, para lo cual usaremos la propuesta de Thomas, quien considera dos dimensiones: la dimensión asertiva y la dimensión cooperativa. Cuando hablamos de la primera, es decir, de la dimensión asertiva, nos encontramos frente al grado en el que una persona intenta satisfacer sus intereses por medio del conflicto. Y cuando hablamos de la dimensión de cooperación, se hace referencia al grado o interés que tiene la persona de satisfacer los intereses de la otra parte. Esto da como resultado los estilos de gestión, que se dividen en 5. Estos son: el estilo de colaboración, en el cual encontramos que estamos frente a una persona tanto asertiva como cooperativa. El segundo estilo, el de competición, es cuando nos encontramos frente a una persona asertiva pero no cooperativa. El tercer estilo, el de evitación, es una persona que no es asertiva y tampoco cooperativa. En el cuarto estilo, el de acomodación, estamos frente a una persona no asertiva, pero sí cooperadora. Por último, frente al estilo de compromiso, vemos que nos encontramos frente a una persona que tiene cierta parte de asertividad y de cooperación, pero que no se encuentra en ninguna de las dos de forma absoluta. Como tercer paso, miramos el contexto de la conducta interactiva, la cual está compuesta de dos partes principales. El primero es ver cómo afecta el logro de los intereses de una parte a la otra, y el segundo es mirar el marco de seguridad de las partes, es decir, cuál es el núcleo duro de sus intereses y del cual no piensan ceder sin importar en qué estilo de comportamiento se encuentren. Como último punto de la fase preconflictual, analizamos el desencadenante del conflicto, es decir, qué causas hicieron que el conflicto pasara de ser algo latente a convertirse en algo manifiesto, el origen, el factor temporal, el contenido del conflicto y cuál es el tema principal de este conflicto. La fase conflictual se divide en tres aspectos: la intensificación, el estancamiento y la desintensificación. La intensificación se caracteriza por la agudización del problema. Se amplían los asuntos conflictivos de uno puntual a uno generalizado. Se pasa a unas tácticas suaves a unas tácticas duras, de promesas a amenazas, de persuadir a coaccionar. En el estancamiento, el conflicto no puede empeorar más y llega a su límite. Esto se da por varias razones. Dos de ellas son el fracaso de las tácticas competitivas y el agotamiento de las partes. Y ya en la fase de desintensificación, las partes involucradas no quieren dar imagen de debilidad, y es ahí cuando el tercero conciliador juega un papel muy importante, facilitando el primer paso para la desescalada del conflicto. Algunas tácticas pueden ser: incrementar el contacto y la comunicación, buscar aspectos menores del conflicto en donde sea más fácil llegar a un acuerdo, o el establecimiento de metas supraordenadas. En la fase postconflictiva hablamos de un control del conflicto, ya que una resolución absoluta es casi imposible. Con este análisis que se hace al conflicto, el tercero conciliador cuenta con amplias bases informativas, permitiéndole desarrollar estrategias para eventualidades en la solución del conflicto y además dándole herramientas para llegar a un control del conflicto de manera efectiva y eficaz.